Vamos a resolver el ejercicio 2.4 del texto, que básicamente nos da el estado de esfuerzos en una placa y nos pide determinar los esfuerzos principales, los esfuerzos octaédricos cortantes, el máximo esfuerzo cortante y compararlo con el octaédrico, y obtener las direcciones o los cosenos directores correspondientes al plano en el cual actúa el máximo esfuerzo cortante. Entonces, de los datos podemos obtener fácilmente el tensor de esfuerzos o la representación matricial del tensor de esfuerzos en los ejes X, Y y Z, que sería de esta forma: X, sigma XX es menos 100, sigma Y es 20, sigma ZZ es 20, sigma XY y sigma XY y sigma YZ son 0, y finalmente sigma XZ es menos 80, todo esto en megapascales. Calculamos el primer invariante, el segundo invariante lineal cuadrático, y ahora viene el invariante cúbico, con las expresiones ya conocidas, y teniendo los invariantes simplemente obtenemos la ecuación característica para sacar las tres raíces del esfuerzo, que serían los tres esfuerzos principales, que generalmente los vamos a ordenar siendo el sigma 1 el más positivo, el sigma 2 el siguiente y el sigma 3 el más negativo. Si los tres son positivos, pues sería el de mayor magnitud y el de menor magnitud en los extremos. Los esfuerzos octaédricos, conocemos las expresiones y serían estos. El cortante máximo, bueno, vamos a dibujar nuestro diagrama o nuestro círculo de Mohr tridimensional, y para eso pintamos los ejes horizontal de los esfuerzos normales y vertical de los esfuerzos cortantes, y este sería nuestro diagrama de Mohr tridimensional. Ponemos los tres esfuerzos principales y a partir de ahí trazamos los tres círculos. Sabemos que donde está el color más oscuro en este dibujo son todas las combinaciones posibles de esfuerzo normal y esfuerzo cortante en este estado de esfuerzos. Por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo debe de darse en este punto o en este punto. El diámetro es fácil de calcular, ¿sí? Sería el esfuerzo mayor, sigma 1, menos el esfuerzo menor, que es en este caso menos 140, dividido entre 2. Perdón, ese es el 60 más 140 sería el diámetro. El radio sería eso dividido entre 2, que nos da el cortante máximo. Entonces el cortante máximo es de 100 megapascales, que es un 16% más que el esfuerzo octaédrico. Vamos a calcular ahora la orientación de dicho esfuerzo cortante máximo. Si recordamos, tenemos el círculo de Mohr tridimensional, pero vamos a fijarnos nada más en el círculo de Mohr externo, envolvente, que es donde está localizado el esfuerzo cortante máximo. Recordemos que esta circunferencia envolvente se obtiene al rotar nuestro cubo de esfuerzos alrededor del eje principal 2, que era de menos 20. Entonces, si tenemos el cubo de esfuerzos visto desde el plano 2, y lo que queremos es obtener el esfuerzo cortante máximo, nos damos cuenta que para obtener el esfuerzo cortante máximo tenemos que rotar el plano principal 1 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con nuestro cubo de esfuerzos. Vamos a rotarlo 45 grados, es decir, la mitad de lo que rota el círculo de Mohr, en la misma dirección que el círculo de Mohr, dado que estamos considerando el eje cortante hacia abajo positivo. Dado que el esfuerzo cortante máximo que estamos localizando en este punto es negativo, induce giro negativo. Al inducir giro negativo quiere decir que sobre esta cara, que es la que obtuvimos
de rotar el eje 1 45 grados. ¿Sí? Notemos que este punto lo tuvimos de rotar el eje 1 90 grados en el círculo de Moore, es decir, 45 grados en el cubo real. Entonces el eje, digamos el plano asociado a este eje es este de aquí, y tenemos un cortante que induce giro negativo, entonces tiene que ir hacia abajo para que induzca el giro negativo, que sabemos que es en el sentido de las manecillas del reloj. Por otro lado, sabemos que este punto está asociado a una compresión de menos 20 megapascales, que sería el promedio de los dos extremos. Su representación estaría indicada de esta forma. El vector unitario de la dirección principal 1 lo podemos representar de esta forma, y el vector unitario de este plano que vamos a localizar vamos a llamarle NP, ¿sí? Con un gorrito para indicar que es un vector unitario. ¿Qué cosas conocemos, qué datos conocemos de este nuevo NP? Bueno, sabemos que la magnitud del producto punto entre NP y N2 debe de ser 0. ¿Sí? NP por N2 debe de ser 0. La multiplicación escalar de NP por N2 debe de ser 0. ¿Por qué? Porque N2 es el vector perpendicular al plano que contiene NP. Por tanto, el producto escalar de NP por N2 debe de ser 0. Por otro lado, sabemos que el producto escalar de NP por N1 debe de ser el coseno de 45 grados. ¿Sí? Recordemos, NP y N1, el ángulo que forman es 45 grados, lo acabamos de ver. Por lo tanto, el producto escalar de ambos vectores nos tiene que dar la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que forman. Como ambas magnitudes son unitarias, pues el producto punto o el producto escalar nos da el coseno de 45 grados. Y finalmente algo que sabemos es que LP al cuadrado más MP al cuadrado más NP al cuadrado es igual a 1. La suma de los cuadrados de los cosenos directores. Necesitamos pues calcular las direcciones principales. Entonces sabemos que para calcular direcciones principales tenemos que aplicar estas expresiones. Dos de estas expresiones las utilizamos, además utilizamos la expresión que nos da la magnitud del vector unitario, y con eso calculamos L, M y N asociado a la dirección principal que hayamos seleccionado para sustituir. Vamos a elegir, por ejemplo, el esfuerzo principal 1 de 60 megapascales y sustituimos sigma XX por menos 100, sigma 1 por 60, sigma YX por su valor, que es 0, y sigma ZX por su valor, que es menos 80. De ahí obtenemos que N1 es igual a menos 2L1, nada más despejando. La segunda expresión, igual sustituimos sigma XY por 0, sigma YY por 20, sigma Y por 60 y sigma XY por 0, y de ahí obtenemos que M1 debe de ser 0. Y finalmente sabemos que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es 1, por lo tanto, sustituyendo valores, obtenemos esta expresión que nos da que L1 es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 5. Sabemos que N1 es menos 2 por L1, por lo tanto N1 nos da menos 2 entre raíz cuadrada de 5, y como sabemos que M1 es igual a 0, ya tenemos determinado cuánto vale el vector unitario. Una comprobación rápida es que la suma de los cuadrados de las componentes debe de dar 1, y en efecto tendríamos el cuadrado de 1 entre raíz de 5 es 1 entre 5, el cuadrado de 2 entre raíz de 5 es 4 entre raíz de 5, la suma de los dos nos da 1. Si calculamos la dirección principal 2, realizamos un procedimiento similar, nos vamos a la primera expresión, de ahí obtenemos que N2 es menos 1.5 de L2. La segunda expresión
Resulta que nos da 0 por L más 0 por M más 0 por N, no podemos utilizarla, no nos da ninguna información. Y entonces nos brincamos a la tercera expresión que nos dice que L2 es igual a 0. Como L2 es igual a 0, pues N2 necesariamente tiene que ser 0 también. Como la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1, pues M2 tiene que ser igual a 1. Y por lo tanto, el vector unitario en la dirección 2 es igual a J. A 0i más J más 0k. Recordemos, ya podemos realizar los cálculos finales. Recordemos que el producto escalar de NP por N2 debe de ser igual a 0 y eso se formula como la suma de los productos de las componentes. Sabemos que N2 es igual a J, lo acabamos de calcular, por lo tanto, la suma de los productos de las componentes en este caso sería LP por 0 más MP por 1 más NP por 0 igual a 0 y por lo tanto MP debe de ser 0. Por otro lado, sabemos que el producto escalar de NP por N1 es igual al coseno de 45 y esta sería la expresión correspondiente. Sabemos que N1 viene dado por la expresión que se está indicando y sustituyendo obtendríamos esta expresión. Despejando LP nos da esta expresión que se señala. Sabemos que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Por lo tanto, sustituyendo LP y MP, sustituyendo LP ¿sí? y MP en esta expresión, obtenemos esta de aquí, es una ecuación cuadrática que nada más hay que obtener las raíces. Las raíces serían estas dos. Cualquiera de las dos es válida, de hecho sabemos que LP es igual a 2NP más la raíz cuadrada de 2.5, lo habíamos derivado antes. Sustituyendo nos daría, si NP la seleccionamos como menos 0.3162, entonces LP nos da 0.9487. Si NP la seleccionamos como menos 0.9487, LP sería menos 0.3162. Es decir, son dos vectores perpendiculares entre sí, que son dos planos perpendiculares entre sí, en cada uno de los cuales actúa el esfuerzo cortante máximo. Este entonces sería el vector unitario correspondiente a un plano donde aparece el esfuerzo máximo. También el plano perpendicular es un plano que cumple con esta condición. Ambos son perpendiculares y ambos son perpendiculares al plano donde aparece el esfuerzo principal intermedio, sigma 2. Y con esto se termina de resolver el